John Silence Radio presenta. El monstruo del Nevado de Toluca. El aire frío y limpio traía la fragancia de pinos y la frescura de la altitud. Desde mi lugar junto a la fogata podía ver cómo la niebla se levantaba suavemente del suelo, creando un velo místico sobre el paisaje. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras las sombras de la tarde se alargaban, abrazando las laderas del Nevado de Toluca. Me llamo Arturo, y en esos entonces tenía 16 años. Era uno de los miembros más experimentados de nuestra tropa de Boy Scouts, los Halcones. Ese campamento era uno de los más esperados del año. Todos estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba en las inmediaciones del imponente volcán, el Zinantécatl, conocido así por los aztecas, ahora el Nevado de Toluca. Se erguía majestuosamente ante nosotros. Sus picos nevados parecían tocar el cielo y sus faldas estaban cubiertas por un manto de verde profundo, interrumpido aquí y allá por el gris de las rocas desnudas. En la distancia, los lagos del sol y de la luna brillaban bajo la luz menguante como dos ojos en la inmensa cara de la montaña. A medida que la noche se cernía sobre nosotros, el ambiente se volvía más frío y el crepitar de la fogata se convertía en un consuelo familiar. Mis compañeros, un grupo de chicos de entre 12 y 17 años, estaban ocupados con sus tareas. Algunos preparaban la cena, mientras otros aseguraban las tiendas de campaña o recogían la leña. La risa y las bromas llenaban el aire, pero había una sensación subyacente de expectación, una tensión apenas perceptible. Desde el momento en que llegamos, todos habíamos sentido algo extraño. Era difícil de explicar, pero había una presencia en el aire, algo que parecía observarnos desde las sombras. No era solo el miedo instintivo de estar en un lugar remoto y desconocido, era algo más profundo, algo antiguo y primordial. ¿Lo sientes, Arturo?, preguntó Miguel, mi mejor amigo y compañero de patrulla, mientras arrojaba un tronco más al fuego. Es como si estuviéramos siendo observados. Asentí, mirando hacia el bosque que nos rodeaba. Efectivamente, es como si estuviéramos siendo observados, pero no entiendo qué ocurre, le contesté. Miguel tenía 17 años, un año mayor que yo. Era alto y delgado, con una melena de cabello oscuro que siempre estaba en desorden. Era valiente y curioso, a menudo empujando los límites de lo que se consideraba seguro. Muy latoso y siempre le llamaban la atención por su indisciplina. Pero a pesar de su tendencia a meterse en problemas, era un amigo leal y de confianza. A lo lejos, el ulular de un búho rompió el silencio de la noche. El sonido reverberó entre los árboles, aumentando la sensación de aislamiento, de que el bosque era eterno, sombra tras sombra hasta el infinito. Me estremecí, aunque nuevamente puedo decir que no solo era el frío lo que me inquietaba.
Probablemente solo sean los nervios, dijo Miguel, tratando de sonar despreocupado. Vamos a estar bien. Este lugar es increíble. ¿Qué podría ocurrir? Y tenía razón. A pesar de la extraña sensación que nos rodeaba, el Nevado de Toluca era impresionante y nunca ocurrían cosas malas o tragedias. Pocas veces se perdían los excursionistas, pero era lo más que pasaba. Los picos cubiertos de nieve brillaban bajo la luz de la luna y el bosque parecía un mar de sombras y luces que bailaban al ritmo del viento. Nos reunimos alrededor de la fogata para la cena, disfrutando de la calidez y la compañía. El capitán de nuestra tropa, un hombre robusto y de mirada aguda llamado Javier, nos contó historias de antiguas leyendas locales mientras compartíamos una sopa caliente y unos bolillos. Habló de los guerreros aztecas que solían entrenar en estas montañas y de los misterios que aún albergaban. Se dice que el Nevado de Toluca es un lugar de gran poder, dijo Javier, su voz grave resonando en la oscuridad frente a la fogata. Un lugar donde el mundo de los hombres y el de los espíritus se encuentran. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. Miré a mis compañeros y pude ver que no era el único que se sentía inquieto. Miraban hacia la oscuridad, tratando de observar algo, pero a la vez tratando de no ver nada. Había algo en esas historias que resonaba con la sensación de ser observado. Después de la cena, todos se retiraron a sus tiendas, cansados por el largo día de caminata y exploración. Miguel y yo compartíamos una tienda y mientras nos acomodábamos en nuestros sacos de dormir, hablamos en voz baja sobre nuestras impresiones del lugar. Yo no creo en fantasmas, dijo Miguel intentando sonar convincente. Pero este lugar, si no son fantasmas, es que tiene algo especial. Sí, coincidí, mirando la sombra de los árboles proyectada en la lona de la tienda. Algo extraño. ¿Algo macabro? Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos de la noche. El viento susurraba a través de los árboles y ocasionalmente se oía el crujido de una rama bajo el peso de algún animal nocturno. Pero había algo más, un murmullo casi imperceptible, como si alguien o algo se moviera sigilosamente entre las sombras. John Silence Radio. Obviamente aquella noche no pude dormir adecuadamente. Cada vez que lo intentaba, veía las montañas, los lagos, con los ojos cerrados y sentía la presencia de aquello que nos acechaba. No era miedo exactamente, sino una sensación de alerta constante, como si estuviéramos siendo vigilados por algún depredador, por algo más allá de nuestra comprensión, porque en el Nevado de Toluca no había lobos, no había osos, no hay alguna criatura que pudiera hacernos daño. En la madrugada me desperté con un sobresalto. El aire dentro de la tienda estaba gélido y podía ver mi aliento condensarse en pequeñas nubes blancas.
y a través de la tela de la tienda vi una sombra moverse. No parecía un animal, la forma era como de una persona, aunque mucho más grande y extraña, con movimientos verdaderamente perturbadores. «Miguel», susurré sacudiendo a mi amigo para despertarlo. «Miguel, despiértate, hay algo afuera». Miguel se incorporó rápidamente. Le hice señas para que no hiciera más ruido. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Ambos nos quedamos quietos escuchando. Pude ver las ojeras alrededor de sus cuencas. Sabía que tampoco había dormido. El murmullo de la noche parecía haber cesado, dejando un silencio inquietante. Estuvimos largo rato sin escuchar nada más que el sonido de algún pájaro muy lejano. Aquella sombra de pronto volvió a moverse. Ahora parecía alejarse hacia los árboles. «Vamos a ver qué es», dijo Miguel con más valentía de la que yo sentía en ese momento. Entonces rápidamente me puse el short y como pude coloqué mis botas y salimos de la tienda, armados con linternas. El campamento estaba en silencio. El fuego se había reducido a brasas humeantes. No había señales de la sombra, pero la sensación de ser observados era más fuerte que nunca. Y entonces exploramos alrededor, iluminando con nuestras linternas cada rincón y sombra, pero no encontrábamos nada. «Quizás solo fue nuestra imaginación o algún perro salvaje», dijo Miguel intentando calmar nuestros nervios. Asentí, pero con mucha duda. «Sí, tal vez fue un perro», dije. Regresamos a nuestra tienda, pero el sueño no volvió fácilmente, y mientras me acurrucaba en mi saco de dormir, no podía sacudir la sensación de que algo estaba allá afuera, algo que jamás había percibido antes. Algo antiguo, algo poderoso, algo que no pertenecía a ese mundo. Esa noche comprendí un miedo que no había percibido antes. El miedo a lo desconocido. El miedo a lo que no debería existir. Y supe en lo más profundo de mi ser que nuestro campamento en el Nevado de Toluca nunca sería olvidado. El amanecer trajo consigo una belleza etérea, con la luz del sol filtrándose a través de los árboles y reflejándose en la nieve. Pero a pesar del esplendor del paisaje, no podía sacudirme aquella sensación. Algo estaba perdido en esos bosques. Y aquel segundo día no era normal. Todo se sentía extraño, avecinante, como si algo fuera a ocurrir. Y a medida que explorábamos los alrededores del campamento, la atmósfera parecía volverse más pesada, como si el propio bosque nos estuviera advirtiendo de algo. Y cada paso que dábamos se sentía como un eco en un lugar prohibido, un territorio que no nos pertenecía, un lugar al cual no teníamos que ir. Pero así eran las cosas en los Scouts. Podías tener miedo, podrías percibir algo, pero tenías que cumplir con tu misión. La mañana transcurrió sin incidentes, pero conforme avanzaba el día, la extraña sensación de ser observados fue contagiada a otros de nuestros compañeros. Y entonces empezamos a notar un olor peculiar en el aire, algo que no podíamos identificar,
pero que a mí me daba un miedo primitivo. Era un olor salvaje, terroso, con un matiz de algo podrido, como si un animal grande y peligroso estuviera cerca, acechándonos. ¿Qué será eso que huele?, preguntó Miguel mientras recogíamos leña cerca del campamento. Sus ojos se movían inquietos escudriñando el denso bosque. Sí, parece como si fuera un animal como del circo, respondí de manera absurda. Nuestros compañeros también estaban nerviosos. Las conversaciones se hicieron más cortas, las risas más nerviosas. Todos sabíamos que algo estaba mal, pero nadie quería decirlo porque no podíamos regresar rápidamente al punto de partida. Sin embargo, esa presencia era palpable y aunque no podíamos verla, sentíamos que estaba más cerca cada día. John Silence Radio. Y cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron, la tensión en el campamento se volvió casi insoportable. La fogata, que en la noche anterior había sido un refugio de calidez y camaradería, ahora parecía un pequeño baluarte contra la oscuridad creciente. Los sonidos del bosque se volvieron más agudos, más cercanos, y cada crujido de una rama o susurro del viento hacía que nuestros corazones latieran con más fuerza. Y esa noche, mientras nos reuníamos alrededor del fuego, Javier, nuestro líder de patrulla, trató de mantener el ánimo alto contando más historias, pero incluso sus palabras parecían teñidas de una sombra de preocupación. A pesar de su intento de calma, el miedo se apoderó de todos. Las leyendas sobre nahuales, seres míticos capaces de transformarse en animales, empezaron a surgir en nuestras conversaciones, susurradas con temor reverente. Dicen que los nahuales son guardianes de la naturaleza, dijo uno de nuestros compañeros con la voz temblorosa. Dicen que protegen estos lugares sagrados de los intrusos. Y otro complementó. Yo escuché que se vuelven violentos y sienten que su territorio está siendo amenazado. La noche se volvió un manto de inquietud. Miguel y yo decidimos hacer guardia, turnándonos para vigilar mientras los demás dormían. El viento frío soplaba a través de los árboles y el olor perturbador de pronto se volvía a percibir, como si la criatura estuviera cerca. Aquella criatura. Era una locura, pero mi mente ya confirmaba que había algo alrededor, y es que era tan palpable. Durante mi turno me senté junto al fuego observando las sombras danzantes y escuchando atentamente los sonidos del bosque. Cada susurro del viento parecía llevar consigo una advertencia, un recordatorio de que no estábamos solos. Y de repente el aire se volvió aún más gélido y entonces supe que algo estaba detrás de mí y me giré rápidamente. Pero no había nada, solo la oscuridad y el susurro de las hojas. Pero el olor era inconfundible, más fuerte y más nauseabundo. Sentí que algo me observaba desde la espesura del bosque, algo grande y antiguo, con ojos que brillaban con una malevolencia. Miguel se acercó, su rostro pálido a la luz del fuego. Ahí está, ¿verdad?, susurró. Sí, ahí está, respondí sin apartar la vista de la línea de árboles. Nos está viendo. Estuvimos así, pero no podíamos escudriñar si aquellas luces eran luciérnagas, alucinaciones, brillos de
roció sobre las hojas. El resto de la noche fue una tortura de paranoia y vigilancia constante. Cada sombra parecía albergar una amenaza y cada sonido del bosque era una posible advertencia. Y finalmente, el primer atisbo del amanecer empezó a teñir el cielo y con él una tenue sensación de alivio. Y sin embargo, ese alivio fue efímero. Justo cuando pensábamos que el peor momento había pasado, lo vimos. Al borde del claro, con los primeros rayos del sol, donde la luz de la fogata se desvanecía en la oscuridad del bosque, apareció una figura. Era como un lobo, pero no como cualquier lobo que hubiéramos visto antes. Este era gigantesco, con un cuerpo musculoso y cubierto de un pelaje negro azabache. Sus ojos, dos orbes brillantes, nos miraban fijamente, llenos de una inteligencia que no era natural. Y entonces aquella bestia avanzó lentamente, cada paso resonando en el silencio como un latido ominoso. Su hocico se movía olfateando el aire y sus labios se curvaban en un gruñido bajo y amenazante. Nos quedamos paralizados, el terror apoderándose de nosotros. Sabíamos que estábamos ante algo mucho más peligroso que un simple animal salvaje. Esto era un nahual, una criatura de las leyendas, y ahora estaba aquí, frente a nosotros de una manera extraordinaria. Y el momento se alargó, cada segundo cargado de tensión. Podía sentir el miedo de Miguel a mi lado, su respiración entrecortada igual que la mía. Y aquel lobo gigante dio un paso más hacia nosotros, sus ojos brillando con una amenaza implícita. Nos estaba acechando y sentí que nuestra mera presencia lo había enfurecido. Y entonces, como si un hechizo se rompiera, aquella criatura se lanzó hacia los árboles, desapareciendo en la oscuridad con una velocidad sobrehumana. Y Miguel y yo quedamos allí, inmóviles, tratando de procesar lo que habíamos visto. Sabíamos que nuestra aventura había tomado un giro oscuro y peligroso, y que el verdadero terror apenas comenzaba. El sol se elevó por completo, bañando el nevado de Toluca con su luz dorada, pero para nosotros la calidez del día no pudo disipar la sensación de que estábamos siendo cazados. Algo había despertado en esas montañas, algo que no descansaría hasta que nos hubiera enfrentado de nuevo. Y mientras el campamento se despertaba a la luz de la mañana, sabíamos que estábamos atrapados en una pesadilla que solo estaba empezando. La última noche en el Nevado de Toluca cayó sobre nosotros con un aire de inevitable confrontación. Hablamos con Javier, pero no nos creyó. Él también había pensado que era un perro salvaje lo que habíamos visto, y nos dijo que tuviéramos cuidado, que tomáramos los bordones cada que nos acercáramos a los linderos del bosque para recoger leña. Me molesté. Había un silencio en el campamento, un mutismo cargado de miedo y expectación. Desde el momento en que vimos el gigantesco lobo en el borde del claro, sabíamos que nos estábamos enfrentando a algo sobrenatural, a algo más que una simple bestia, algo antiguo y peligroso, una leyenda. Nos reunimos alrededor de la fogata tratando de encontrar consuelo en la compañía de los demás. Javier, nuestro líder, nos observaba con ojos calculadores de preocupación, como si sopesara las mejores palabras para calmar nuestros temores. Él no podía caer en la trampa, tenía que mantener la cordura. Pero todos sabíamos que cualquier cosa que nos dijera no iba a ser suficiente. «Esa cosa que vimos anoche», dijo Miguel rompiendo el silencio, «no era un perro, era algo más». «Es un nahual», dijo Juan, otro de los chicos, con la voz temblorosa. «Un brujo capaz de transformarse en animales. Mi abuela solía contarme historias sobre ellos». «No es un nahual», dijo Javier. «Por favor, ¿cómo pueden creer en ello?
Fue un perro salvaje, un perro grande. Hay que tener cuidado. Pero la mención del nahual hizo que todos se estremecieran. Sabíamos que había algo sobrenatural en ese lugar, algo que no podíamos comprender del todo. Javier nos miraba, como tratando de no confirmar aquellas sospechas. Chicos, dijo, el nahual es una figura poderosa en las leyendas de esta región. Con su voz grave y medida confirmó, pero es un guardián, no es un monstruo, no come humanos. No creo que nos haga nada en dado caso que fuera cierto. John Silence Radio. Chicos, dijo, el nahual es una figura poderosa en las leyendas de esta región. Con su voz grave y medida confirmó, pero es un guardián, no es un monstruo, no come humanos. No creo que nos haga nada en dado caso que fuera cierto. La fogata crepitó en el silencio que siguió y todos sentimos el peso de sus palabras. Habíamos entrado en un territorio sagrado y ahora estábamos pagando el precio. Y entonces el viento comenzó a soplar muy fuerte, haciendo que las llamas bailaran erráticamente. Y de repente, un aullido largo y lúgubre rompió el aire, un sonido que parecía provenir de las entrañas mismas de la montaña. Y no era el aullido de un lobo común, era más grave, más profundo, más resonante, tal y como un eco, como si llevara consigo el cantar de los siglos de historias y leyendas. Nos miramos unos a otros con el terror reflejado en nuestros ojos. El aullido se repitió más cercano esta vez y el miedo se apoderó de todo el campamento. Sabíamos que no había un lugar para escondernos. Tenemos que irnos ya, dijo Miguel, su voz firme aunque temblorosa. Ahora mismo. Está bien, dijo Javier. Empaquen sus cosas. Nos iremos en cuanto amanezca. La noche se volvió un mar de susurros y murmullos, el viento llevando consigo los ecos de ese aullido terrorífico. Mientras recogíamos nuestras pertenencias, no podíamos evitar mirar constantemente a nuestro alrededor, esperando ver esos ojos brillantes en la oscuridad. El sueño fue imposible esa noche. Cada crujido, cada susurro del viento hacía que nuestros corazones latieran con más fuerza y que nos asomáramos de las casas y que alumbráramos con las linternas hacia cualquier lado.
Nos quedamos alrededor de la fogata, vigilando, esperando el amanecer con una mezcla de desesperación. La conversación derivó hacia lo desconocido y lo terrorífico. Tratamos de hablar de otra cosa, de películas divertidas, pero no pudimos. Terminamos contando leyendas, historias que nuestros abuelos nos habían narrado cuando éramos niños, historias de seres que habitaban los bosques, los ríos y las montañas, seres que no eran buenos ni malos, pero que podían volverse mortales si se sentían amenazados. El nahual, dijo Javier, es una de esas historias, pero ahora sabemos que debemos tener cuidado. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que existen más allá de nuestra comprensión. Y entonces la luz del amanecer finalmente rompió la oscuridad y con ella una sensación de alivio mezclada con miedo persistente. Rápidamente desmontamos el campamento tratando de no mirar demasiado a las sombras que se alargaban entre los árboles. Y el camino de regreso fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. Nos apuramos, casi corrimos. Logramos llegar finalmente al camión que nos llevaría de vuelta a la ciudad. Había terminado. Aquella criatura se había quedado en la espesura de la montaña. Subimos al camión en silencio, sintiendo el peso de la experiencia de nuestros hombros. Yo me senté junto a la ventana, observando cómo el paisaje pasaba rápidamente. Los bosques y árboles se desdibujaban bajo la lluvia que comenzó a caer suavemente, creando un telón de fondo melancólico para nuestro regreso. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana, creando un ritmo hipnótico que se mezclaba con el murmullo del motor. Y mientras el camión descendía por las serpenteantes carreteras del Nevado de Toluca, no podía dejar de pensar en aquello que habíamos visto. El olor salvaje, el aullido que parecía venir de otro mundo y esos ojos brillantes que confundí con luciérnagas. Una inteligencia inhumana. ¿Qué otras cosas existían en el mundo que no podíamos ver o entender? ¿Cuántas otras leyendas eran más reales de lo que habíamos creído? Aquel terror se quedó en mi interior, una semilla que sabía crecería con el tiempo. Y mientras el paisaje pasaba rápidamente frente a mis ojos, supe que nunca olvidaría ese campamento. El Nevado de Toluca, con su majestuosidad y sus misterios, había dejado una marca indeleble en mi corazón. Y mientras el camión avanzaba por la carretera húmeda, comprendí que algunas historias no son solo cuentos para asustar a los niños. Algunas son advertencias, recordatorios de que el mundo es un lugar mucho más vasto y aterrador de lo que podemos imaginar. Fin. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.
Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña.